Así que acompáñame ahí al Evangelio de Marcos, capítulo 15, por favor, versículos 22 al 39. 22 al 39. Vamos a darle lectura. Dice así: los llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos echando suertes sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, descendiendo de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían: a otro salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña dio a Jesús a beber, diciendo: dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo: en verdad, este hombre era hijo de Dios. Llegan al lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera, y aunque no podemos saber con precisión todos los detalles que estaban ahí en esa zona, es claro que el lugar donde están es un lugar sumamente visible, un lugar donde la gente pasaba. También se supone que tenía esta forma de calavera. Y si recuerdas, la crucifixión para los romanos tenía un propósito: mostrar poder, intimidar, desalentar a cualquiera que pensara en sublevarse. Y además estaba diseñada la crucifixión para infligir el máximo dolor posible. Y que dicho sea de paso, para los romanos morir así era una forma sumamente humillante. Era la crucifixión reservada para los peores malhechores, al grado que muchos romanos ni siquiera querían pronunciar la palabra cruz. Imagínense esto entonces. Marcos nos dice que intentan darle a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Y algunos comentaristas sugieren que pudo ser un intento de aliviar o adormecer el dolor, o quizá una forma de atontar a la víctima, es decir, que simplemente no se resistiera para que pudiera ser crucificado de una forma más fácil. Pero sea cual sea que haya sido este propósito, Jesús no lo recibió. Podemos suponer que entonces él estaba consciente de lo que iba a experimentar, esta plenitud del sacrificio.
soportar esta medida, este dolor físico, este dolor emocional e incluso espiritual, sin anestesia, sin evadir el dolor, sin evadir ese trago amargo que le tocaba recibir. Vemos a soldados romanos que están ahí muy cerca de la cruz, que parecen no entender quién es Jesús. ¿Por qué? Porque simplemente, como lo acabo de mencionar, la cruz era destinada para los peores malhechores. Lo tratan con desprecio, echan suertes por su ropa, como si la vida de este hombre crucificado fuera un asunto menor, que fuera cualquier cosa, como si no estuvieran ante el Hijo de Dios. Es una imagen fuerte de esta indiferencia del ser humano. Y esto también existe hoy. Personas que están ahí cerca de Dios con una actitud de no me interesa, yo cumplo, yo sé lo que hago, tengo mis propósitos, mi vida es mi trabajo, y Cristo queda como algo irrelevante. Así que está este grupo de romanos ahí, personas que pecan también, ignorando. Poncio Pilato manda a colocar una inscripción. El texto nos dice el rey de los judíos. Y aunque la intención humana pudo incluir un tipo de burla y política con ese texto, pues Roma de alguna manera está declarando su autoridad. Véanlo. Vean este hombre en la cruz, cómo es el rey de los judíos. Pero la verdad es que esa inscripción contiene una realidad trascendente. Jesús es rey, aunque esté coronado de espinas y clavado en una cruz. Rechazado por los suyos, sí, pero rey al fin. Y llegará el día en que absolutamente todo ser humano lo sabrá, crea o no crea en él. Marcos dice que crucificaron con él a 2 ladrones. El término puede incluir esto de ladrón más que un simple robo. Hombres violentos, criminales, gente que no vivía bajo parámetros de algún tipo de moral, de justicia o piedad. Y aquí hay un detalle que Marcos enfatiza. Aún ellos, al inicio, ¿qué estaban haciendo? Lo insultaban. Eso revela algo escalofriante. Incluso en el borde de la muerte, el corazón humano puede endurecerse tanto y burlarse del único que puede salvarlo. Los que pasaban también lo injuriaban. Algunos pudieron haber oído a Jesús de estas personas que estaban pasando. Quizás vieron milagros, quizás escucharon enseñanzas, quizás se beneficiaron de algo, pero ahora lo insultan. ¿Cómo te has beneficiado de Dios? ¿Cómo esa gracia común te ha dado algo a ti? Pues el sol sigue saliendo para todos. Le repiten palabras de burla: sálvate, desciende de la cruz. Marcos muestra lo voluble que también podemos llegar a ser tú y yo. Cuando Jesús no cumple las expectativas de nuestro corazón, el corazón simplemente lo desecha. Esto es peligroso, ya que podemos caer en esa categoría cuando nuestra relación con Dios se vuelve simplemente una mera transacción. Tú me das y yo recibo. Si Dios me da lo que quiero, yo estoy ahí, yo estoy bien puesto. Pero si no me da, pues ¿para qué estoy ahí? Me retiro. De igual manera también había unos principales sacerdotes burlándose.
Pero en esa burla ellos también admiten una verdad, pero la usan para eso, para burlarse. Dicen, a otros salvó. Reconocen que hubo obras poderosas que hizo el Señor Jesucristo. Dicen que a otros salvó, pero ellos no se rinden ante el Señor. Para ellos, evidentemente, un Mesías crucificado era inconcebible, es decir, no cabía en su imagen. No podían pensar en que el Mesías estuviera en una cruz, siendo humillado. ¿Cómo el Mesías muriendo de esta forma tan vil, tan despreciada, tan humillante? Y su burla expone su corazón. No querían ser justificados. Estos hombres querían ser exitosos. No querían ser limpiados. Querían ser satisfechos. No querían rendirse. Querían ventajas y victoria ante el pueblo romano. Y aquí hay otra verdad. Aunque Jesús descendiera, no le creerían. Un milagro más no habría cambiado el corazón de estos hombres. El problema no era falta de evidencia, era falta de rendición y de entregar su corazón. Así que Marcos nos muestra una escena donde diferentes tipos de pecados se alinean contra Jesús. Indiferencia, personas volubles, religiosidad sin fe, violencia, orgullo y corazones sumamente duros. Y todo esto prepara el terreno para lo que sigue. A partir del versículo 33 tenemos otra pequeña sección. Desde la hora sexta hasta la novena hubo oscuridad. No es un detalle poético, es un acto soberano, una señal. Puede apuntar al juicio de Dios, al peso de lo que está ocurriendo. Es como si la creación misma se cubriera ante el horror santo de la cruz. Eloí, Eloí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí el Hijo clama desde la profundidad del sufrimiento. Y esto también no es algo figurado o una escena imaginativa o abstracta. Es dolor real. William Hendrickson comenta al respecto lo siguiente. La oscuridad significaba juicio, el juicio de Dios sobre nuestros pecados. Si su ira, como si ardiera y saliera del corazón mismo de Jesús, de manera que Él, como sustituto nuestro, sufrió la más intensa agonía, la aflicción más indescriptible, el aislamiento o abandono más terrible. El infierno vino al Calvario aquel día y el Salvador descendió a él y llevó sus horrores en nuestro lugar. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué Cristo dice que el Padre lo ha abandonado? Porque de alguna manera el Dios hombre experimentó el abandono, digámoslo así, judicial del pecado sobre sí mismo. John MacArthur lo describe así. Por un tiempo Jesús dejó de conocer la intimidad de comunión con su Padre Celestial. Como cuando un hijo desobediente pierde por un tiempo esa comunión íntima, normal y amorosa con su Padre. No dejó de ser hijo, no dejó de ser Dios, pero cargó con lo que correspondía al culpable. Imagínense eso. Jesucristo, una de las personas de la Trinidad, experimentar momentáneamente ese abandono. Y aquí escuchamos con atención. Mientras la ira del Padre fue derramada sobre el Hijo sin pecado, eso significa el sacrificio sustitutorio, es decir, toma el lugar. ¿Por quién? Por mis pecados, por tus pecados. Ese era el lugar donde yo
debía de estar, donde tú debías de estar. Ese era el lugar que merecíamos tú y yo, la cruz. De hecho, el apóstol Pablo escribe a los Gálatas tiempo después y les explica que en la cruz de Cristo fue hecho maldición. Maldición por nosotros que merecíamos ser malditos. Y el apóstol Pedro también dice, Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Por lo tanto, vemos aquí 4 cosas. Número 1, nosotros merecíamos morir como castigo por el pecado. Y Jesús toma nuestro lugar para pagar el castigo de la muerte que merecíamos. Número 2, merecíamos soportar la ira de Dios contra el pecado. Jesús murió como propiciación por nuestros pecados para apartarnos de la ira de Dios. Número 3, nuestros pecados nos separan del Dios Santo, por lo que Cristo experimentó separación y muerte para vencer esa separación que había entre Dios y nosotros y reconciliarnos. Y finalmente estábamos esclavizados al pecado, ya que la muerte de Jesús nos redime, es decir, nos compra, nos adquiere, nos libera del pecado. Pero ojo con esto. Esto se aplica, o por decirlo así, se ejecuta, se vuelve realidad en ti únicamente si crees que Cristo lo hizo por ti y te arrepientes de tus pecados. Por eso la cruz es de suma importancia. Es este eje que dirige nuestra fe. Así que si no entiendes lo que estamos conmemorando el día de hoy, no entiendes la salvación por gracia o por fe. Y si tú ya has creído y estás perdiendo la brújula de la cruz o no estás creciendo en tu vida cristiana, puede ser porque te has alejado de este centro. Jesús mismo lo dijo ahí en Marcos 8:34, capítulos atrás. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. De regreso en nuestro texto, algunos pensaban que estaba llamando a Elías. Cuando estaba diciendo esto, Jesucristo estaba debilitado, estaba sufriendo, respiraba con dificultad y la multitud estaba interpretando mal. Le acercaron esta esponja con vinagre y ahí continuaba todavía la burla. Dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Finalmente, dando un fuerte grito, expiró. Aquí Marcos es directo. Jesús muere y ese grito no es derrota. Es la culminación de un sacrificio voluntario. Su vida no fue arrebatada, fue entregada en obediencia al Padre. Y el velo del templo se rasga en dos, de arriba abajo. ¿Y saben? Esto es extraordinario. Ese símbolo que era ese velo, ese símbolo de separación entre Dios y el hombre que entendían perfectamente los judíos, se rompe. Se rompe desde arriba hasta abajo. Ya no es un sacerdote entrando una vez por año con sangre ajena de este cordero. Ahora hay acceso por medio del Hijo al Padre. Ese sacrificio perfecto se completó una vez y para siempre. Y cerramos
con esta confesión del centurión. ¿Qué dice el centurión ahí? Viendo el centurión dijo, en verdad, este hombre era hijo de Dios. Hay una confesión sumamente importante en este centurión. Ese soldado romano, acostumbrado probablemente a la muerte, impactado por la forma en que Jesús expiró y por lo que sucedió ahí en el entorno, alrededor. Ese temor es como una grieta en el corazón duro, una conciencia que está siendo confrontada y sus palabras se vuelven el testimonio. El crucificado no es un criminal más. No es alguien que merecía estar ahí, es el Hijo de Dios. Tenemos que pensar en esto. Si tú no estás pensando en Jesucristo como el Hijo de Dios, estás en un grave, grave problema. Y si tú estás aquí solo para calmar la conciencia, si estás por tradición, por costumbre, porque es lo que se hace en Semana Santa, y te vas de aquí diciendo, ya cumplí, escucha, esto tiene consecuencias eternas. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que no puedes acercarte a Dios por tus propias fuerzas. Ven a Cristo. Ven a este Hijo de Dios. Y para los que hemos creído, recuerda que no nos pertenecemos. Pablo lo escribe a los Corintios. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios? Y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Ya no nos pertenecemos, éramos esclavos del pecado y ahora pertenecemos a Jesucristo. Para cerrar, Juan Calvino escribió lo siguiente: porque en la cruz de Cristo, como en un teatro espléndido, la incomparable bondad de Dios es puesta delante de todo el mundo. Como en un teatro espléndido, la incomparable bondad de Dios es puesta delante de todo el mundo. Ahí está la cruz. El Señor use esa cruz, ese teatro espléndido de la gracia y misericordia para quebrantar nuestro orgullo, destruir nuestro pecado y renovar nuestra adoración. Ponte de pie y vamos a orar.